Ucrania está siendo atacada de una forma absolutamente despiadada por parte de la Federación de Rusia y aquí va a haber análisis, pero en parte también va a haber cierto sentimiento. Yo tengo el corazón partido, por supuesto me duele muchísimo lo que está sucediendo en el territorio de Ucrania. Por otro lado, también vamos a ver cómo hechos parecidos fueron tomados en el propio país de Ucrania hace, unos meses, unos años inclusive también. Hasta ahí puedo leer. Mientras tanto, Rusia se está tomando, y eso es lo que estáis viendo en las imágenes, se está tomando muy en serio estos últimos ataques a los objetivos críticos de Ucrania, sobre todo a los objetivos energéticos. Recientemente comentábamos que en el país ya hay gente directamente viviendo en tiendas de campaña dentro de su propio domicilio, gente que está bajando a lo que viene siendo el patio de su casa o de su edificio a calentarse quemando árboles de Navidad, pues que recientemente efectivamente estaban utilizando para celebrar la misma. Es decir, la situación está siendo absolutamente crítica, pero sobre todo no parece que Rusia tenga pensado parar en ningún momento, y los ataques masivos ahora es cuando realmente se vuelven más y más masivos. Y no solo eso, estos son los ataques que Rusia ha llevado a cabo en Dnipropetrovsk. El peligro principal al que se enfrenta Ucrania en estos mismos momentos consiste en que el próximo objetivo de Rusia sean las centrales nucleares, no en términos de atacar las propias centrales, ni mucho menos, ojito, ¿no?, a lo que os pueda contar sobre esto la propaganda occidental. Fijaos las imágenes de los últimos ataques, un momento con sonido para apreciarlo bien. Нихуя себе. Ёбаный в рот. Con casi total probabilidad en estas imágenes en concreto veíamos ataques realizados con los drones de la Federación de Rusia. Aquí estaba siendo llevado a cabo un golpe por parte de Rusia con este sistema de lanzamiento múltiple Tornado, y lo que se estaba atacando era la subestación eléctrica de Kharkov, la subestación eléctrica Kharkovskaya, que es lo que acabáis de ver, ¿no?, con sonido, que se encuentra en el distrito de Slobodá. Es decir, la Federación de Rusia ya de aquí a un tiempo se centró efectivamente en los ataques a la infraestructura energética principalmente, pero sobre todo se van intensificando. No parece que vayan a parar, sino que más bien todo apunta a que estos ataques vayan a llevarse a cabo en cada vez mayores dimensiones y sobre todo que vayan a crecer en términos de una especie de no retorno para el territorio ucraniano. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia continúan desactivando el sistema de energía de Ucrania. Esta noche, 10 drones Gerañ atacaron objetivos en Odessa y la región de Odessa también. Es de hecho precisamente lo que estáis viendo en esta foto. Ataques de índole parecida también se han realizado en la región de Dnipropetrovsk. Se han registrado ataques contra objetivos de infraestructura crítica en la zona de Vasilkovka, en la región de Dnipropetrovsk. Se informa del uso de por lo menos 20 drones Gerañ. En la región de Kharkov se han producido ataques en la zona de Lozovaya. Se han dañado objetivos militares e industriales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la absoluta locura del régimen de Kiev, se preparan para un nuevo ataque y sobre todo se preparan en términos militares para un nuevo contraataque sobre el terreno. Todo esto mientras advierten a la población civil de un posible, muy posible de hecho, ataque masivo de la Federación de Rusia en las próximas 48 horas. Efectivamente, habéis escuchado bien. Se espera un ataque sin precedentes y se está hablando de la posibilidad del uso de nuevo, ¿no?, por tercera vez consecutiva,
de Aresnik. Yo esto, permitidme que lo ponga un poquito en cuarentena, no me parece que el momento sea precisamente ahora, pero sí, Rusia de aquí a un día, 2 o 3 como mucho, tendrá que llevar a cabo un ataque aún de mayores dimensiones, porque ahora, además de atacar las subestaciones eléctricas que simplemente no están dando abasto, no dan más de sí, cada vez para Ucrania se está haciendo más y más difícil el reconstruir lo que hace poco estaba siendo atacado. Recordemos que Rusia ha cambiado de estrategia y esto lo vamos a ver enseguida, en apenas unos momentos. Pero claro, Rusia no tiene pensado parar. Y aquí hay una cuestión que quizás deba comentaros con toda seriedad, que es hasta dónde va a llegar la Federación de Rusia realmente, si Kiev, si Odessa, cómo lo están viendo desde el Estado Mayor del país. Tengo información, bueno, se podría decir que de primera mano, y os la voy a compartir en este mismo directo. Mientras tanto, tenemos aquí estas imágenes absolutamente, repito, devastadoras de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Durante la noche, las Fuerzas Armadas rusas atacaron masivamente con drones objetivos de la infraestructura energética, principalmente en el país de Ucrania, centrándose en la región de Dnipropetrovsk, donde, al igual que en Kiev, ahora mismo se están produciendo apagones muy prolongados y muy frecuentes, y además se han llevado a cabo ataques en objetivos de la región de Kharkov, así como también en la ciudad de Zaporozhye. Esto último, es decir, los informes de la ciudad de Zaporozhye, es también necesario verlos desde el punto de vista militar. Ahora mismo la Federación de Rusia está a unos 17 kilómetros de lo que es la entrada a la ciudad de Zaporozhye, pues lo cual efectivamente es un punto muy crítico para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en la región ya no es la primera ni mucho menos la última vez que será, que pierde ahí todo el control sobre la situación y se ve obligado, digo, el ejército ucraniano a retroceder, dejándole a Rusia este blanco de Zaporozhye que se está volviendo cada vez más y más fácil. Además, a esto debemos añadir los últimos avances en varias regiones a la vez. Rusia sigue presionando en Donetsk. La situación en términos militares se vuelve también cada vez más y más compleja para Ucrania. Y mientras sucede esto, por supuesto, tenemos dos cuestiones. La locura del propio régimen de Kiev, que ya parece no sabe qué hacer debido a la necesidad de llamar la atención sobre la causa ucraniana, y como respuesta a ello, de una cierta manera, la traición que acaba de sufrir Ucrania, que ahora está sufriendo Ucrania y va a seguir sufriendo Ucrania en aún mayor medida, sobre todo en términos de, digamos, un cambio de prioridades en la agenda de los países occidentales. Es decir, donde antes estábamos hablando de la necesidad última de proteger a Ucrania con todos los medios, de todas las formas posibles, ahora resulta que en el foro de Davos, donde están acudiendo a algunos países, otros se están quedando directamente en su casa. Por ejemplo, ha sido el caso danés. Debido al tema de Groenlandia, en Dinamarca han decidido quedarse en casa para efectivamente ver hasta dónde deberían preparar la defensa para un inminente, por lo que parece, ataque estadounidense contra este territorio, contra el territorio, ¿no?, de Groenlandia. Mientras tanto, la Unión Europea tenía ya absolutamente preparada la hoja de ruta para efectivamente presentarle a Donald Trump la necesidad, pues una suerte de documentos que remarcaran la necesidad de apostar por la férrea defensa de la causa ucraniana. Pero esto ha cambiado de pie en el aire y el asunto resulta que acaba de dar la vuelta, porque donde lo que querían presentarle a Donald Trump era la unidad europea por el régimen de Kiev, ahora están que no saben qué hacer ni dónde meterse ante un futuro y muy posible ataque de Donald Trump y por lo tanto de Estados Unidos contra toda la Alianza Atlántico Norte. Parecemos imbéciles, dicen en la Unión Europea, ya se está
están gestando algunos planes o al menos barajando posibilidades entre Francia y Alemania, además cada uno por su lado, significando, por supuesto, poniendo de manifiesto, os diría una vez más, la absolutamente inquebrantable unidad de las fuerzas dentro de la Unión Europea. Perdonadme que me ría aquí, sea como fuere, la causa de Zelensky se ha ido a tomar por saco y ahora resulta que lo que quieren comentar en el foro de Davos es, ante todo y por encima de todo, el nuevo asunto de primerísima hora, de ultimísima importancia, que es el tema de Groenlandia. En este sentido, claro, por un lado, pues parece muy gracioso, ¿no? Tan valientes que estuvieron con la causa ucraniana, a partir un piñón con Vladimir Zelensky para luego llegar al punto exacto en el cual, vaya por Dios, resulta que a Vladimir Zelensky le pueden ir dando por saco porque desde la Unión Europea están ahora mucho más preocupados por el territorio propio, lo cual deberían haber hecho, de hecho, valga la redundancia, hace muchísimo tiempo, es decir, los impuestos de los ciudadanos europeos creo eran mucho más importantes dentro de estos propios países de la Unión Europea. Pero vaya por Dios, resulta que ahora se ha encontrado por fin esta especie de cura para la ceguera de la parte europea de la comunidad occidental. Han despertado ante la posibilidad de recibir aún mayor cantidad de hostias, bueno, sagradas o sin consagrar, esto lo veremos porque todavía efectivamente me lo estáis diciendo en el chat, y hay una festividad, ¿no? Que en la Federación de Rusia se celebra y bueno, se celebra mucho de una manera muy importante y Vladimir Putin también la ha celebrado recientemente. Bueno, a ver si de hecho nos da tiempo a ver algunas imágenes de esto. Sea como fuere, han traicionado a Ucrania y han decidido centrarse en los asuntos propios. Vaya por Dios, no se podía saber los ataques que Rusia realiza ahora mismo contra el territorio de Ucrania. Ya por lo que parece no le importan absolutamente a nadie porque de repente Estados Unidos amenaza con atacar directamente el corazón de la Unión Europea. Mientras tanto, Rusia lleva a cabo sus ataques absolutamente críticos y no solo ataques en términos de infraestructura energética, sino también ataques contra uno de los objetivos más importantes dentro de Ucrania y que ahora Vladimir Zelensky tiene que pedir prácticamente de rodillas. Os diría que estos últimos ataques de la Federación de Rusia que estáis teniendo ahora mismo en vuestra pantalla son precisamente algo así como el mejor símil o algo así como la mejor descripción de lo que está ocurriendo en términos de esta absoluta traición por parte, sobre todo de la Unión Europea, a la causa ucraniana, porque donde Vladimir Zelensky prácticamente ya de rodillas, absolutamente desesperado, está pidiendo, rogándole a los socios occidentales que protejan los cielos de Ucrania y por favor presten especial atención precisamente a la causa de la defensa aérea, pues están estas imágenes. Imágenes de la derrota de la posición del sistema de misiles antiaéreos Patriot de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el uso de un misil ruso Iskander M en la zona del pueblo de Shevchenko, en la localidad, en la región de Dnipropetrovsk. Según la información de la fuente, como resultado del ataque se destruyeron la estación de radar multifuncional, una unidad, vehículo de control de combate, una unidad y también generador de diésel, una unidad. Puede parecer una tontería, sobre todo por el generador de diésel, pero os aseguro, ahora en Ucrania no están para derrocharlos. Recuerdo todavía aquel cargamento que venía de Turquía en un barco turco y que resultó atacado en Odessa. Hasta aquí hemos llegado, dice la Federación de Rusia. Vladimir Putin ya no se anda con tonterías. Y además, claro, yendo a Estados Unidos tan a pecho descubierto, se le están quitando a la Federación de Rusia las pocas limitaciones que le pudieran quedar. O sea, cierto es que Rusia, cuando actuaba de alguna forma sin ponerse límites, por así decirlo, no lo hacía porque Occidente no le dejara actuar de una forma diferente, sino más bien por cuidar su imagen a nivel internacional. Rusia escala cuando escalan los demás y mientras tanto
pues en la reacción del lado contrario, fijaos, aquí la tenemos y os la quería destacar en especial. Y os comenzaba el directo diciendo que yo tenía el alma un tanto partida porque me duele muchísimo que estos ataques se produzcan por la población ucraniana, por supuesto. No quiero que sufran pues, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni en general los ciudadanos de un país que efectivamente considero hermano y un pueblo que considero pueblo hermano. Pero los ucranianos, de hecho, han estado todo este tiempo, no todos ellos, pero muchos, muy orgullosos de su sentido del humor sin igual, considerando que es poco menos que una característica nacional, no desanimarse, siempre sonreír y ante todo celebrar los ataques que se han estado llevando a cabo todo este tiempo contra la Federación de Rusia. El humor es bastante macabro en el caso de Ucrania después, por ejemplo, del 2 de mayo del año 2014, cuando en Odessa una multitud enfurecida y por supuesto pagada, regada con dinero occidental, quemó vivas a 40 personas que protestaban contra la opresión absoluta del idioma de la Federación de Rusia, del idioma ruso. La restauración ucraniana añadió a sus menús el plato que era algo así como shashlik a la Odessa. Shashlik es como barbacoa o carne asada a la Odessa, es decir, pues una broma más macabra difícilmente se pueda imaginar, pero todavía hay algunos, símbolos más macabros aún, y aquí es donde tenéis este vino que es la noche en Crimea. Ahí está la foto de la botella. En noviembre del 2015, cuando los ucranianos volaron las torres de alta tensión en y también en Crimea, ocurrió un absolutamente terrible apagón. En 2015, os estoy diciendo, o sea, ahí Rusia no había entrado en ningún territorio ucraniano. En Leópolis inmediatamente elaboraron una cerveza oscura llamada Noche en Crimea. Perdonad, no era un vino, era una cerveza oscura, o sea, más macabra la cuestión aún. Y además, pues a esto habría que sumarle otras cuestiones que pues en Ucrania también han estado destacando como a modo de broma. Tras la creación en Donetsk del monumento Alameda de Los Ángeles, que os he grabado yo misma en infinidad de ocasiones, que está dedicado a los niños de Donbass que murieron por los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en los bares ucranianos apareció un set de chupitos llamado Alameda de Los Ángeles. Para algunos lugareños en Ucrania fue sumamente gracioso pedir el set y beber por la muerte de un niño de Donbass con cada siguiente chupito. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Que por un lado, pues efectivamente me duele en el alma lo que le está ocurriendo ahora mismo a Ucrania. Por otro lado, es, bueno, en parte una cuestión prácticamente de justicia divina, aunque eso nunca jamás podrá englobar a lo que es la población civil más indefensa y por ahí, repito, tengo el alma partida. Sé que muchos de ellos han estado riéndose del sufrimiento igual o mayor de la población que en Donbass desde el 2014 lo ha pasado sumamente mal. En Crimea también, en definitiva, la población rusófona o la población, bueno, ya rusa, que consideraban en un momento dado desde el régimen de Kiev poco menos que enemigos. Recuerdo cuando se rieron atacando Lugansk, bombardearon Lugansk, fue uno de los primeros y los más terribles bombardeos de precisamente los años 2014-2015, bombardearon el centro de Lugansk, había víctimas mortales, la gente estaba tirada por las calles, el cuadro era absolutamente dantesco y desolador, mientras en Kiev estaban riéndose y diciendo que en Lugansk habían explotado aires acondicionados. Lo han convertido desde el occidente, por supuesto, desde Estados Unidos muy en particular, Gran Bretaña también, lo han convertido esto en una verdadera escabechina, una guerra civil, una guerra entre hermanos. Y sabéis, hay muchos soldados con los que he estado hablando e incluso oficiales de bastante alto rango que me han dicho uno tras otro una máxima que me parece terrible, pero a la vez muy certera. Nadie, dicen, sabe matarse o exterminarse de la manera en la que lo hacen los pueblos eslavos entre sí.
Desgraciadamente, aquí es donde estamos y precisamente esto sucede, ¿no? Por la gracia occidental, pero de alguna manera entonces, pues sí me dan pena los ataques rusos que se realizan contra el territorio ucraniano y por otro lado también me da muchísima pena los ataques que se han estado realizando por parte de Ucrania contra el territorio de Donbass, que ahora pertenece a la Federación de Rusia y que pues efectivamente desde el régimen de Kiev no se han protegido en ningún momento ni se ha querido tampoco llamar a un mínimo de sensibilidad.